¿Alguna vez has recibido un regalo que parece demasiado personal, demasiado antiguo, como si llevara consigo una intención oculta? Recuerdo perfectamente la primera vez que sostuve entre mis manos aquella caja de madera oscura que mi tía Clara me entregó el día de mi cumpleaños número 22. Ella no era una mujer cercana. De hecho, apenas la veía en ocasiones especiales, siempre envuelta en un aura de misterio, con sus ropas negras, sus collares de plata y sus palabras medidas, casi rituales. Pero aquella vez llegó a la celebración familiar con una sonrisa diferente, tensa, casi forzada, y me tendió el presente como si le quemara entre los dedos. No era grande, pero pesaba como si dentro guardara algo más que un simple objeto. La madera estaba tallada con símbolos que no reconocí, líneas que parecían moverse cuando las observaba demasiado tiempo, como si vibraran con vida propia. Mis padres lo tomaron como una excentricidad más de mi tía. Ella siempre había sido la rara de la familia. Pero yo, desde el momento en que lo recibí, sentí que aquel regalo no estaba hecho para traer alegría, sino para abrir una puerta que nunca debería haberse abierto. Esa noche lo dejé sobre mi escritorio, sin atreverme a abrirlo. Pero el simple hecho de tenerlo allí parecía alterar el ambiente de mi habitación. Las sombras se alargaban más de lo normal, el aire se sentía denso, y cada vez que trataba de dormir, juraba escuchar un susurro lejano que no provenía de ningún lugar concreto, como si alguien pronunciara mi nombre en voz baja desde dentro de la caja. No pasaron muchas horas antes de que la curiosidad me venciera. La madrugada siguiente, incapaz de soportar el peso de su presencia, me senté frente al escritorio y abrí con cuidado la tapa de la caja. Dentro, envuelto en un paño ennegrecido por el tiempo, había un espejo ovalado, pequeño, con un marco de hierro oxidado cubierto de símbolos idénticos a los de la madera. Su superficie estaba empañada, como si nunca pudiera limpiarse del todo. Apenas lo sostuve, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y lo más perturbador fue ver que mi reflejo, aunque idéntico en apariencia, no se movía a la par de mis gestos. Lo primero que hice fue sonreír, como quien se burla de sus propios miedos, pero el reflejo no devolvió la sonrisa. En su lugar abrió lentamente la boca en un gesto de agonía silenciosa, como si gritara desde un lugar donde yo no podía escucharlo. Tiré el espejo dentro de la caja y cerré de golpe, pero algo ya había cambiado en la casa. Las paredes crujían como si respiraran, las luces parpadeaban cada vez que pasaba cerca de la caja, y los relojes, todos, incluso los digitales, empezaron a atrasarse o adelantar segundos de manera errática. Al día siguiente, mi tía me llamó. No era habitual que lo hiciera. Me habló con voz grave y lenta. «Ya lo abriste, ¿verdad?» No supe qué responder. Ella no esperó contestación y solo añadió: «No lo mires más de lo necesario, porque no es tu reflejo lo que ves. Es aquello que quiere ocupar tu lugar». A partir de esa noche, mi vida comenzó a fracturarse. El espejo, aunque lo guardaba en la caja y la caja en el armario, no dejaba de hacerse presente. Soñaba con él, y en esos sueños me veía de pie frente a mi reflejo, pero no era yo quien lo miraba. Era él quien me observaba con hambre, con una paciencia insoportable, como un depredador acechando a su presa. Empecé a notar detalles extraños en mi día a día. Cuando hablaba con mis amigos, había momentos en que me aseguraban que mi voz sonaba diferente, más áspera, como si se filtrara otra entonación por encima de la mía. Una noche, después de una discusión con mis padres, bajé al baño y, al encender la luz, vi mi reflejo en el espejo del lavamanos, pero no estaba alineado conmigo. Tardó unos segundos en imitar mis movimientos, como si se hubiera distraído y necesitara recordar qué debía copiar. Me quedé paralizado, con el corazón en la garganta, hasta que mi reflejo sonrió primero antes que yo y alzó la mano lentamente para tocar el cristal. Fue la primera vez que huí de mi propia imagen, gritando como un niño. Pero lo peor aún estaba por llegar. Comencé a perder recuerdos, fragmentos de mi infancia, nombres de personas queridas, hasta la certeza de lo que había hecho horas antes. Cada vacío en mi mente coincidía con un cambio en el reflejo. Lo veía más seguro, más vivo, como si fuera acumulando lo que yo iba perdiendo.
Comprendí con un horror inenarrable que estaba cediendo mi lugar poco a poco, que la cosa atrapada en el espejo no buscaba asustarme, sino reemplazarme. Fue entonces cuando enfrenté a mi tía Clara. La busqué en su vieja casa al borde del pueblo, una vivienda cubierta de enredaderas, con un olor a humedad y cera apagada. Ella me recibió como si hubiera estado esperando esa visita. Sin rodeos le exigí respuestas. Ella me miró con tristeza, con un rastro de culpa en los ojos, y me explicó lo que nunca debí saber. Aquel espejo había sido entregado a nuestra familia generaciones atrás, siempre de tía a sobrino, siempre a alguien joven y sin hijos, como un sacrificio necesario para contener al otro. Según Clara, el espejo no mostraba un reflejo, sino una prisión donde una entidad había sido encerrada siglos atrás, un parásito de formas humanas que solo podía existir si conseguía un cuerpo que lo aceptara. Yo lo recibí cuando tenía tu edad, me confesó con voz quebrada, y logré contenerlo durante décadas, pero ya no puedo más. Tenía que pasarlo a alguien, y te escogí a ti. La furia me cegó, pero antes de que pudiera gritarle, ella me sujetó de la mano y me suplicó que escuchara. No intentes destruirlo, no intentes librarte de él. Solo resiste. Aguanta lo suficiente para que llegue el momento de pasárselo a otro. Sentí asco, rabia, desesperación. Toda mi vida reducida a ser la presa de una herencia maldita. Cuando me marché, la escuché llorar a mis espaldas, como si se hubiera condenado a sí misma con mi sufrimiento. Intenté resistir, lo juro. Pasé semanas evitando los espejos, cubriendo todos los reflejos de la casa, viviendo en un estado de paranoia absoluta. Pero el espejo de la caja no se dejaba ignorar. Empezó a aparecer en lugares donde no lo había dejado. Sobre la mesa del comedor, en la mesilla de noche, incluso dentro de la nevera, como burlándose de mi intento de huir. Mi reflejo ya no era un extraño, era un invasor. Lo vi caminar sin mí, moverse un segundo antes que yo, reírse cuando yo lloraba. La última noche comprendí que la resistencia era inútil. Desperté con la caja abierta a los pies de mi cama y el espejo en mi pecho, frío como un cadáver. Mi reflejo me miraba con una intensidad insoportable y esta vez no esperó. Salió de la superficie como si atravesara una cortina de agua y cayó sobre mí. Sentí que me ahogaba dentro de mi propia piel, que mis pensamientos eran arrancados como hojas en un vendaval. Lo último que vi antes de perder el control fue mi cuerpo levantándose, mirándose las manos con deleite, y mi reflejo, ya libre, sonriendo con mi rostro. Ahora soy yo quien está del otro lado, atrapado en el vidrio, condenado a mirar cómo la cosa que antes fue mi sombra vive mi vida, habla con mi voz, abraza a mis padres y sonríe con mis labios. El regalo de mi tía cumplió su propósito. La maldición cambió de dueño. Y sé con una certeza insoportable que algún día, cuando ese impostor se canse de jugar a ser yo, buscará a otro y lo atrapará del mismo modo que lo hizo conmigo. El tiempo aquí no existe. No hay noches ni días, solo una claridad mortecina que ilumina un espacio infinito lleno de reflejos. Cada superficie brilla como un cristal suspendido en la nada, y dentro de cada uno hay rostros, sombras humanas que gritan sin voz, atrapados igual que yo. He visto a decenas, quizás cientos de personas que fueron sustituidas antes que yo, condenadas a observar cómo los usurpadores viven sus vidas en el mundo real. Algunos me miran con desesperación, otros con resignación, y unos pocos con una locura que me hiela el alma. Aquí dentro no se envejece, no se muere, solo se espera, siempre consciente, siempre observando. Y lo peor es que cuando duermo, aunque no sé si lo hago de verdad o solo lo imagino, puedo sentir que él, el impostor que lleva mi rostro, a veces me mira desde afuera, sonriendo como recordándome que soy suyo, que nada me devolverá jamás. Hace unos días, o lo que aquí se siente como días, comprendí algo espantoso. Desde dentro también puedo ver a través del espejo que me contiene, como si fuese una ventana hacia mi antigua casa.
Vi a mi tía Clara acercarse con pasos lentos, llevando a mi primo de 17 años. Lo sentó frente al escritorio y le entregó la caja con la misma sonrisa tensa con la que me la dio a mí. Supe entonces que mi tormento tenía una función, que yo mismo formo parte de una cadena interminable que asegura la supervivencia del otro. Mi primo tocó la caja, curioso, sin saber lo que le esperaba. Quise gritar, advertirle, golpear el cristal con mis manos espectrales, pero no podía. El impostor en mi cuerpo se limitó a mirarme desde afuera, mientras sonreía con mis labios y acariciaba el hombro de mi primo. La herencia maldita sigue. Su curso y yo ya soy parte del mobiliario de este infierno, condenado a ver cómo otro cae en la trampa que me devoró. Deja tu like, comenta, deja tu mejor emoji y nos vemos en el próximo relato.